creó el instituto, pero no lo reguló y lo derivó a una ley inferior, no una ley constitucional, sino una ley inferior, la manda de poder ponerlo en funcionamiento. Y solamente le fijó algunas pautas. La primera de ellas, que es la que está cuestionada por muchos actores de la comunidad jurídica, que es que el organismo sea un organismo que sea compensado, que tenga una equilibrada conformación. La equilibrada conformación, como usted decía, multisectorial, nosotros decimos multiestamentario, que es, en definitiva es la misma idea, significa que ningún sector pueda tener mayoría sobre otros sectores. Bien, en esta conformación actual, que son 13 ustedes, hay 7 políticos y hay 5 integrantes de los otros estamentos. De los otros estamentos. A nuestro entender, no se contempla este equilibrio que la Constitución manda, y esto se traduce en algún tipo de vida interna del propio Consejo. Porque fíjense que ha habido muchos planteos judiciales y se puede dar el caso, que no es que se podría dar el caso, esto está dicho por una jueza contencioso administrativo, cuando analiza las cuestiones puntuales que se le plantearon y dice: si al momento de conformarse las comisiones internas, que esto no ha ocurrido como ella lo plantea, pero puede ser, la comisión de acusación no tuviese la representación de la minoría, el voto mayoritario del oficialismo podía tener el control absoluto del poder de la comisión de acusación, cosa que no ocurre. Pero esto no ocurre porque hay un voluntarismo por parte de quienes circunstancialmente lo integran. Podría haber otro criterio. Y la norma es una norma que es perfectible, porque esto no puede estar sujeto a la voluntad de los actores. Esta es la garantía de las sociedades civilizadas, que sea la norma la garantía, no la voluntad de cada uno. Actualmente, de acuerdo a la composición del Consejo de la Magistratura, el oficialismo, que tiene 5 integrantes, ¿puede tomar decisiones por sí solo sin necesidad de acompañamiento de otros estamentos? No. Lo que puede hacer el oficialismo es que, usted sabe que los actos son por acción o por omisión. Por no acompañar un proyecto, si no hay acompañamiento del oficialismo de una propuesta, no puede salir ninguna propuesta. O sea que por acción o por omisión hay un peso específico muy fuerte. Hay una cierta dependencia. Hay una dependencia, más allá de la buena o mala voluntad de las personas. Yo nunca juzgo la voluntad de las personas. Hay que juzgar las cosas por sus consecuencias y por sus resultados objetivos. No tengo ninguna duda de la honorabilidad de ninguno de los miembros del Consejo de la Magistratura, pero tengo claro que el funcionamiento institucional debe ser lo suficientemente asegurado por la propia norma. Doctor Candioti, el sector político, cuando habla de estos órganos, sostienen que no puede haber un equilibrio de sectores porque ellos tienen mayor legitimidad que los demás. A ver, lo que usted decía, ¿quién elige a un juez? Unas cuantas personas. En cambio, el sector político viene de una exposición frente a todo el electorado. Sí. Y que hay como 2 grados de legitimidades. Lo he escuchado, conozco ese argumento. Yo creo que frente a ese argumento hay que plantear en realidad cómo se constituyen las legitimidades de origen y de ejercicio, por un lado. Por otro lado, las diferentes composiciones, las diferentes representaciones que existen. Yo podría decir que hay organismos constitucionales o legales creados luego de 1994, como por ejemplo la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, la CONEAU, que también tiene representaciones de parlamentarios, pero no de parlamentarios por sí, son representantes del Parlamento en nombre de la Cámara de Diputados, en nombre de la Cámara de Senadores. Este fue un debate que también hubo en la Cámara de Diputados, si los representantes debían ser legisladores o representantes de legisladores. Hay situaciones muy particulares. Los legisladores que integran el Consejo en determinado momento tienen una duplicidad de funciones que pone en tela de juicio cuál es la verdadera naturaleza jurídica de qué rol están interpretando. Por ejemplo. A ver, por ejemplo, durante la elección próxima pasada, el 28 de junio, cuatro de ellos, y en esto es un ejemplo que me permite poder hacerlo porque no es a favor de uno o a favor del otro. 4 legisladores, 2 por la mayoría y 2 por la minoría, fueron simultáneamente candidatos a cargos electivos y simultáneamente integraron la voluntad colectiva para designar ternas, para nominar, para formular acusaciones y demás. Si cualquiera de los otros miembros hubiese tenido
algún interés en participar políticamente en la elección, por ejemplo, vamos a suponer que el académico hubiese tenido interés en ser parlamentario, no lo hubiese podido hacer, claro. y un juez tampoco, hubiese tenido que renunciar para esto. Hubiese sido incompatible. Es incompatible, fíjese, la incompatibilidad, que es para todos, en determinados momentos tiene una lectura diferente, pero volviendo al tema central, yo creo que la armonía de los poderes de nuestra República, precisamente la sabiduría que tiene, y esto está dicho por la Cámara Nacional Electoral, la naturaleza jurídica del poder contramayoritario que tiene. Es contramayoritario y tal preeminencia tiene sobre los otros, que es el único que puede revisar la legalidad inclusive de los procedimientos de los otros poderes. Tengo presente el caso Patti, el caso Bravo, cuando la Cámara Electoral se expide aún no cuestionando la elección, sino si los procedimientos adecuados fueron los que la ley mandaba y que el único que podía revisar ese acto era el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene, en nuestra conformación republicana, tiene el hecho de ser el último poder que controla los otros poderes. Sí. Así funciona nuestra República, bien. Así manda la Constitución. Sí, esto les da un estatus a los jueces que a veces no lo pueden sostener con sus acciones. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Usted sabe que la queja mayoritaria de la sociedad es la lentitud de la justicia. Y es muy difícil hoy en día hacer frente a eso, a la lentitud de la justicia. Es como que la sociedad no tiene herramientas. A veces hay fallos que no coinciden con las expectativas morales de la sociedad. Entonces uno dice, ¿el juez representa a la justicia o simplemente es una forma de interpretarla y a veces no coincide en la mayoría? A ver, le pongo un caso. Accidente de tránsito, un joven va a exceso de velocidad, mata a toda una familia. Viene el juez y dice, pero ¿saben qué? Yo interpreto que como es la primera vez, no le vamos a arruinar la vida, le demos trabajo, un trabajo social. ¿Qué dice la sociedad? No, no es la expectativa moral de la sociedad. Viene una persona, un caso reciente, que anunció que tenía actos violentos, que tenía problemas de incontinencia en su conducta, terminó matando a una mujer y el juez lo condenó y dijo, bueno, él ya había avisado de alguna manera, entonces le dio una pena menor a la que le podía corresponder, ¿me entiende? Entonces, ¿me entiende lo que le quiero decir esto de las expectativas morales de la sociedad? Usted por lo menos ha planteado tres temas. A ver. El primero de ellos, relación de prensa y derecho. Estuve hace muy poco en un seminario sobre prensa y derecho y uno decía que la relación era la relación entre un fondista y un velocista. La prensa es velocista y el Poder Judicial es fondista. Con esta diferencia uno reclama la respuesta inmediata que tiene. El juicio mediático es un juicio inmediato, inminente, rápido, ilevantable. Y el juicio de la justicia de los hombres de verdad, digamos, la justicia con proceso, es mucho más lento. Y esto realmente en muchos casos no coincide con la expectativa y el reclamo popular que hay. En muchos casos esto puede parecer justo, me parece que en la mayoría de los casos es más prudente que la justicia vaya un poco más lenta que la opinión popular. Sí.